If you wanna be my lover. Hola chicos y bienvenidos a nuestro último video del semestre. Los Spice Girls cerramos con broche de oro en un lugar que parece un concesionario de autos, pero arriba esconde el ADN de nuestra cultura. El día de hoy hablaremos del Museo Bella Part. Antes de entrar a las obras, hablaremos del lugar. Estamos en el 5º nivel del edificio Honda, una ubicación súper inusual para un museo, ¿verdad? ¿Se han preguntado por qué estamos en un edificio de carros? ¿Y quién fue Juan José Bella Part? El día de hoy les responderemos todo eso. Juan José Bella Part no nació aquí, pero su corazón fue 100% dominicano. Llegó desde España siendo muy joven, huyendo de la posguerra, buscando una oportunidad en nuestra tierra junto a su familia. Con puro esfuerzo y visión, fundó en la década de los 60 lo que hoy conocemos como Agencia Bella, convirtiéndose en el representante oficial de Honda en el país. Pero mientras vendía motores, don Juan José alimentaba una pasión secreta: rescatar nuestra historia visual. Él veía que el arte dominicano se estaba perdiendo o saliendo del país, así que empezó a coleccionar pieza por pieza. Cuando construyó este icónico edificio en la avenida John F. Kennedy junto al arquitecto Leopoldo Franco, lo hizo pensando en grande, y en 1999 decidió que el éxito de sus empresas debía devolverse al pueblo en forma de cultura. Por eso, en lugar de una oficina presidencial, destinó todo a el quinto piso, para albergar sus más de 2.000 obras. Fue así como el techo de Honda se convirtió en el santuario del arte nacional. Hablemos de la piel de este lugar. Este edificio es una joya del funcionalismo moderno, diseñado por el arquitecto Leopoldo Franco. Abajo ven cristal y metal para mostrar los carros, pero aquí arriba el diseño cambia para ser un búnker cultural que protege las obras del ruido y la luz de la ciudad. Los precursores. Una de las primeras obras que nos recibe es la de Luis de Sangles. Es una de las figuras más influyentes de nuestra arte. El marco plateado no es solo decoración, es una declaración de la importancia y el respeto que se tenía en la pintura en esa época. Esta pieza es el ejemplo perfecto del estilo académico. De Sangles la trabajó con una técnica depurada donde el dibujo es perfecto y el uso del claro oscuro nos da una profundidad impresionante. Hacer una obra de este formato y precisión le tomaba al artista meses de trabajo diario. Cada sombra y cada pliegue debía de seguir las reglas de la belleza clásica que se daba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es así como la República Dominicana básicamente estaba en pañales en términos de instituciones artísticas. De Sangles y sus contemporáneos sentían que para ser un país de verdad debíamos pintar como los grandes maestros europeos. El motivo principal era la validación cultural. Si lográbamos este nivel de maestría técnica, demostrábamos al mundo que los dominicanos también éramos capaces de alcanzar la perfección intelectual y estética. Y es así como Luis de Sangles fue el maestro que formó a las siguientes generaciones. Pero lo que él no sabía era que esa misma técnica que él perfeccionó pronto sería desafiada. Aquí podemos ver los diferentes artistas que fueron muy importantes. Tenemos a Luis de Sangles. Como les mencioné, él nos recibe con una de las obras más relevantes del museo, la del imponente marco plateado. De Sangles es el pilar de este linaje. Sus retratos y escenas costumbristas en el museo demuestran una maestría técnica que buscaba darnos una cara civilizada ante el mundo. Alejandro Bonilla. Él es el cronista visual de nuestra soberanía. En el museo encontrarán sus diferentes obras, teniendo esta un dibujo rígido pero cargado de simbolismo patriota. Leopoldo Navarro. Verán sus acuarelas y óleos que son piezas de una delicadeza extrema. Navarro se enfocaba mucho en la psicología del retrato, algo que era muy avanzado para su época. Abelardo Rodríguez Urdaneta. No se pierdan de sus marinas y paisajes costeros, como el del acantilado. Este representaba el punto más alto del academicismo en el país, con una luz dramática que parece casi una fotografía. Enrique García Godoy. En la colección hay desnudos y figuras humanas desde su autoría, donde se notan esa transición hacia una pincelada un poco más suelta, pero manteniendo siempre el rigor de la academia. Juan Bautista Gómez. Sus paisajes rurales son clave porque empiezan a capturar la luz típica de nuestros campos dominicanos con una técnica impecable. Adolfo García Obregón. Verán sus composiciones históricas que servían para narrar los grandes eventos del siglo XIX bajo las estéticas románticas. Todos estos autores, junto a nombres como Abelardo Piñeiro, Bienvenido
Gimbernard y Fernando Báez, o Tuto, forman la base de lo que vemos hoy. Sus obras en el museo son el testimonio de una nación que estaba aprendiendo a pintarse a sí misma bajo el espejo de Europa antes del gran salto a la modernidad. Entramos a los primeros modernos, 1920 a 1940. Llegamos a este punto entre 1920 y 1940. Porque los artistas dominicanos empezaron a sentir que el academicismo era una camisa de fuerza que no les permitía expresar la realidad de nuestra isla. El giro se dio cuando estos creadores decidieron distanciarse de los presupuestos rígidos de la academia para entablar un diálogo directo con las propuestas de la vanguardia internacional. Ya no se trataba de pintar lo que se debe, sino de experimentar con nuevos lenguajes como el impresionismo y las primeras formas de abstracción. Fue una búsqueda individual y colectiva de una identidad propia que no necesitara el permiso de Europa para existir. Una de las protagonistas más importantes de este movimiento es Celeste Woz y Gil. Muchos la consideran la iniciadora de este cambio de mentalidad. Pero ¿cómo fue que Celeste Woz y Gil se convirtió en la chispa de todo esto? No fue casualidad. Celeste ya venía rompiendo moldes tras estudiar en Nueva York. Ella fue quien abrió la primera academia de dibujo y pintura para mujeres, algo impensable en ese entonces. Lo fascinante ocurre en 1939, cuando llegan los artistas exiliados españoles huyendo de la guerra. Imaginen la escena. Celeste, que ya tenía esa sed de modernidad, se encuentra con maestros como Joseph Gausachis. No fue solo copiarles, fue un choque de energías. Ella vio en esos autores europeos la libertad técnica que ella buscaba para pintar lo nuestro. Celeste Woz y Gil, en el museo, deben buscar sus desnudos y retratos de mujeres mulatas. Su obra más importante aquí es la que desafía la mirada tradicional. Verán pinceladas gruesas y colores tierra que le dan una dignidad monumental a la piel dominicana. Pero esperen, que si Celeste nos dio la libertad, Jaime Colson nos dio la estructura. ¿Cómo un tipo de Puerto Plata terminó siendo un referente mundial? Atentos a este storytime. Colson no se quedó sentado, se fue a España y París en pleno auge de las vanguardias. Allí se quedó con los grandes y absorbió el cubismo y el surrealismo como una esponja, pero con una obsesión. Él no quería solo pintar raro, él quería la perfección técnica de los clásicos. Ahí nació su famoso neohumanismo. Colson se convirtió en un perfeccionista a nivel enfermo, porque entendió que para romper las reglas primero tenía que dominarlas mejor que nadie. Él no pintaba por instinto, él calculaba. Cada brazo, cada pierna y cada sombra en sus cuadros estaban puestos ahí con una precisión matemática. Por eso es tan importante, porque le dio al arte dominicano un respeto intelectual y una técnica que nadie podía cuestionar. Su obra estrella aquí es el Merengue, de 1938. Miren los detalles, es óleo sobre madera y captar ese movimiento estatutario le tomó meses de borradores y cálculos. Es literal el ADN de nuestra cultura en un cuadro. Y lo mejor fue nuestro momento de suerte. El día que vinimos había una exhibición exclusiva solo para él. Fue como si el universo supiera que las Spice Girls necesitaban el contenido. Pudimos ver sus bocetos y entender que detrás de cada obra relevante había un trabajo de ingeniería artística. Pero esperen, que esto no termina con Celeste y Colson. Si queremos entender por qué nuestra arte dejó de ser copia y empezó a ser nuestra, tenemos que hablar de Giorgi Morel y Darío Suro. ¿Quién fue Giorgi Morel? Bueno, imaginen a un artista que, en lugar de mirar a París, decidió mirar hacia Santiago y el Cibao. Giorgi Morel es el padre del contourismo renovado. En el museo buscan sus paisajes rurales. Lo que lo hace un genio es que él no pintaba el campo como una postal perfecta. Lo pintaba con una pincelada rápida, casi como si tuviera prisa por atrapar la luz del sol dominicano antes de que se fuera. Sus obras aquí son ventanas directas a la vida de los campesinos, sus fiestas y su alegría, pero con una técnica moderna que rompió con la rigidez de antes. Además, Giorgi fue el inicio de los típicos cuadros dominicanos, que hay en algunas casas nuestras, por supuesto, lo cual lo hace bastante relevante a nuestra cultura e historia dominicana del arte. Darío era el rebelde con causa. Él no se quedó solo con lo que veía, sino que empezó a explorar cómo nos sentimos. Es uno de los artistas más versátiles que verán en estas salas. Lo increíble de esto es que ves 4 mundos distintos: la valentía de Celeste, el perfeccionismo de Colson, la luz de Giorgi y la introspección de Darío.
Juntos, ellos fueron los que dijeron, basta de imitar, vamos a crear lo dominicano. Y lo lograron. La vanguardia internacional y el exilio. Entramos en aguas profundas, equipo. Este capítulo es de los más significativos de la colección Nuevos lenguajes de la vanguardia internacional, 1939 hasta 1950. Bajo la guía de Rafael Díaz Nies, se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes, el primer centro oficial de enseñanza aquí. En los protagonistas del cambio tenemos a Joseph Gaussac, el gran maestro de maestros. Su obra en el museo es clave porque nos enseñó a ver nuestra luz y nuestra piel con ojos modernos. Manolo Pascual. Como ya vimos con el Pez de Hierro, él fue el primer director de la Escuela Nacional. José Vela Zanetti, famoso por sus murales monumentales. En el museo encontrarán obras donde las manos y los rostros tienen una fuerza física que parece que van a salir del cuadro. Y Eugenio Granell. Él trajo el surrealismo puro. Sus obras son como sueños pintados que desafían toda lógica académica. Renovación estética y nueva ruptura. Llegamos al final del recorrido. Este último eje abarca de 1970 a 1980 y se llama renovación estética, nueva ruptura. Aquí ya no hay reglas fijas. Un grupo de artistas se une para experimentar de forma colectiva con materiales y conceptos totalmente distintos a lo que habíamos visto, los maestros de la ruptura. Tenemos a Ada Balcacer. Es una explosión de luz y color. Sus obras aquí mezclan lo místico con lo visualmente vibrante. Fernando Peña de Filló. Él es el padre del informalismo en el país. En el museo verán cómo utiliza texturas y materias para crear obras abstractas que no intentan copiar la realidad, sino crear una nueva. Ramón Oviedo. El maestro de la fuerza. Sus figuras son intensas, a veces desgarradoras, y muestran una técnica que evolucionó desde lo social hasta lo puramente psicológico. Este viaje por el Museo Bellas Artes ha sido mucho más que una simple tarea académica. Nos ha enseñado que el arte dominicano es un organismo vivo, que pasó de imitar a otros a gritar su propia verdad. Realmente esta experiencia ha sido sumamente gratificatoria para nuestro grupo. Queremos agradecer de manera especial a nuestra maestra Agnisa Gutiérrez porque gracias a su guía no solo cumplimos con un objetivo, sino que nos educamos profundamente sobre la evaluación de nuestra historia, no solo en historia, sino que también artísticamente, además de ayudarnos a unirnos con mis demás compañeros y pasar momentos muy agradables en estas maravillosas aventuras. Fue fascinante descubrir cómo cada autor que conocimos hoy puso un bloque en la construcción de lo que somos y ver cómo aún mucha de nuestra historia sigue viva. Aunque esto fue una experiencia nueva y un poquito tediosa, realmente fue entretenido y bastante divertido pasar momentos con todos e incluso seguir investigando cosas que no sabíamos. Esperamos de que no solo fuera divertido para lo que fue mi grupo o para lo que fue para mí individualmente, sino que fue para todos. Esperamos que este recorrido les haya ayudado a visualizar la importancia de nuestra herencia visual y cómo cada cambio, por más convulso que fuera, valió la pena. Y como siempre decimos al final de cada uno de nuestros videos, recuerden que entender nuestro pasado es entender quiénes somos. Hi, my name is Kendall. My favorite part of my body is my high and my waist, obviously. I'm It's giving me supermodel. Ella juró. Ya, brillitos, colores y cosas lindas para ti. Yo no me sé su nombre, yo no me la conozco ya por la... Pero ella se está muriendo de un mareo. Ella está mala y nadie lo sabe. Con tu peluca. Claro que sí. Yo soy ella. Espérate. Vamos a ver las excusas de esta mujer. Estamos viendo la excusa de Michelle mientras esperamos a Michelle. Stop, stop, I don't wanna think anymore.